Deseamos que el Dios de nuestra esperanza te llene hoy de todo gozo y paz en el creer, para que abunde en tu corazón la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Muy buenos días, familia, sean todos bienvenidos a la transmisión de Iglesia Online. Es un gozo, es un placer que puedan estar acompañándonos en esta mañana, que hayas dispuesto tu corazón, que hayas separado este tiempo para venir, para exaltar al Señor, para congregarnos todos los hermanos en la fe y unirnos en alabanza a nuestro Rey. Y antes de iniciar este tiempo de adoración, yo quiero que me acompañes al Salmo 86, versículo 9. Dice: todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Y qué hermoso es este versículo que describe que todas las naciones vendrán y adorarán a nuestro Rey. Y hoy qué hermoso que tú y yo podamos unirnos en esa adoración, que no solo las naciones elevan, sino también que toda la tierra se une y toda la creación adora a nuestro Rey. Así que yo quiero invitarte a que dispongas, a que prepares tu corazón, porque la alabanza es aquello en lo cual nosotros tenemos la oportunidad de desbordar nuestro corazón ante el Señor, de ser agradecidos para con lo que Él ha hecho en nuestras vidas, lo que Él cada día obra, lo que Él está haciendo y lo que Él obrará en cada uno de nosotros. Así que dispón tu corazón y ahí donde estás, cierra tus ojos y dile: Padre, hoy estoy delante de ti. Hoy quiero glorificar tu santo nombre. Hoy he venido, Señor, delante de tu presencia para darte a ti y solo a ti la gloria, el honor, el poder, la majestad, la grandeza sean para ti, Señor. Tú eres santo, santo eres tú. Tú eres hermoso, Señor. Y hoy nos acercamos a ti sin importar las circunstancias, las pruebas, Señor. Adoramos al Dios que es más grande, al Dios que es más poderoso, al alto y sublime. Y hoy toda tu iglesia te dice a ti, Señor: santo es
la vida, cantamos santo, santo, santo es el Señor, cantamos santo, tú eres santo, santo es el Señor. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, el centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro eres solo tú. El centro de mi vida sé Jesús. El centro de mi vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro, nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, sí, mi vida eres tú. Te pedimos el centro de tu iglesia, sé Jesús. El centro de tu iglesia, sé Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo, Cristo, tú eres el centro.
eres el centro de nuestras vidas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque aún en medio de la debilidad, Señor, tenemos tu presencia, Señor. Y tú le decías al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aún, Señor, cuando sentimos desfallecer, y aún, Señor, cuando sentimos que no podemos más, Señor, tú prometes que en ese momento, Señor, tu poder está con nosotros, está obrando en nuestras vidas. Y que aún en medio de las circunstancias y en medio de las pruebas que hoy tú puedas estar viviendo, el poder de Dios está contigo. Y no es en tus fuerzas, no es en tu humanidad, es en el poder del Señor, en el poder de Cristo que reposa sobre cada uno de nosotros. Aquel que no nos deja caer, aquel que nos sostiene, aquel que te levanta hoy. Oh Dios, sé tú obrando, obra en cada vida, obra en cada corazón, Señor. Transforma, restaura, renueva, perdona, sana, Señor. Sé tú aquí. Aquí estás.
Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, Señor, y nosotros hoy te adoramos y te exaltamos. Queremos pedirte, Señor, que sea tu presencia fluyendo como ríos de agua viva en nosotros. Que sea tu presencia, Señor, derramando sanidad, Señor, derramando de tu paz, Señor. Que sea tu presencia llenándonos el día de hoy en Cristo Jesús. Vamos, iglesia, adórale y exalta al Señor conmigo. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Vamos, iglesia, dile conmigo el día de hoy al Señor. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Y yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo
damos gracias, Señor, porque tu presencia fluye como ríos en nuestro interior. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza. Gracias por tu presencia. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Doy la bienvenida a todas las personas que se están conectando hasta este momento. Deseo que sea el Señor hablando en esta mañana grandemente a tu vida, y si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que te suscribas. Recuerda que nuestro canal es Semilla de Reino, Iglesia Cristiana, así que dale clic en la campanita y en la palabra todas para que te lleguen las notificaciones del contenido que estaremos publicando. Asimismo, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Semilla de Reino Iglesia Cristiana y en Instagram como Semilla de Reino. De esta forma te invito a que prepares tu corazón para la palabra que hoy Dios tiene para tu vida. Iglesia, muy buenos días, qué bendición que estén aquí con nosotros, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes en esta mañana. Y hoy el Señor nos ha preparado un hermoso mensaje para cada uno de nosotros, así que yo te invito a que te acomodes ahí donde estás, en tu sofá, en tu lugar donde te vayas a disponer para escuchar este mensaje. Y vamos a presentar este tiempo en las manos de Dios, que sea su Espíritu Santo permitiéndonos entender y comprender la palabra que nos va a regalar en esta mañana. Así que cierra tus ojos, te invito a que oremos y démosle gracias a Dios por este momento. Padre, te damos gracias. Gracias por una mañana más, un domingo más, Señor, que nos permites estar aquí reunidos como iglesia en pos de tu palabra, para que seamos instruidos, para que aprendamos, para que seamos enriquecidos, para que seamos consolados, Señor, por medio de tu palabra. Yo te pido que este mensaje no llegue vacío a sus corazones, sino que ellos puedan comprender y entender y puedan salir edificados, Señor, por este mensaje que me has regalado y que ahora quiero transmitírselos a ellos, Señor. Yo te pido que tomes el control, que me uses como instrumento de bendición para que este mensaje llegue y dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Te presentamos este servicio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo he titulado el mensaje de esta mañana, una oración para comenzar cada mañana. No sé si te ha pasado que tú despiertas en la mañana pensando en todos los problemas que se pueden avecinar en el día. Problemas que posiblemente son más grandes y fuertes que tus fuerzas y que mis fuerzas. Problemas que se salen muchas veces de nuestras manos. Problemas que desde nuestra perspectiva parecen imposibles de solucionar. Al igual que tú y que yo, el rey David también tuvo que afrontar situaciones a lo largo de su vida, situaciones que desde su perspectiva humana parecían más grandes que sus fuerzas, pero él siempre confió en el Señor. Y lo que vamos a ver es que, el texto que vamos a ver en esta mañana, es que él hace una oración cuando se encontraba huyendo de su hijo Absalón, porque Absalón había hecho un golpe de estado y estaba buscándolo para matarlo. Y vamos a ver esta oración que hizo David de mañana, ¿qué nos puede enseñar? ¿Cuál es la manera correcta para comenzar nuestro día? Así que quiero que me acompañes ahí al Salmo capítulo 3 y vamos a ver este pasaje. Y dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre todo tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué estaba sucediendo? Esta es una oración que David hizo en una mañana donde él se encontraba siendo, como decía, perseguido, estaba siendo buscado por su propio hijo Absalón, que había hecho un golpe de estado. El estado anímico de David en este momento se encontraba abatido, frustrado, pensativo, tal vez impotente, al ver todos los problemas que se le habían levantado. Y vemos cómo él describe, relata este salmo donde se convierte en una oración para comenzar ese día, sabiendo que él se iba a enfrentar a una cantidad de problemas. Pero él comienza este salmo haciendo esta oración que nos va a dar una enseñanza de cómo nosotros podemos comenzar todas las mañanas con nuestra oración. Aquí hay un esquema muy bonito que vamos a analizar para comenzar cada mañana. Entonces, ¿cómo debemos orar? ¿Cómo tú puedes comenzar el día orando? David comienza el salmo contándole a Dios su situación. Él estaba viviendo un momento difícil y él empieza a contarle todos los problemas que estaba viviendo y le decía a Dios cómo se habían incrementado esos problemas. Era un problema grande, era un problema nacional, porque el hijo se le había levantado y estaba buscándolo con todo un ejército. Y él comienza diciendo: oh Señor. Esta es una expresión de clamor, es una expresión de sorpresa, de impotencia, de ver, Señor, ¿qué está pasando? Es una expresión donde él deposita su confianza en Dios al ver su panorama tan desolador, tan difícil, tan pareciera imposible a las fuerzas de David. Y él clama diciendo: oh Señor. Y eso lo vemos, ver cómo se le había multiplicado toda esa problemática. De la misma manera nosotros se nos pueden presentar situaciones sin darnos cuenta, empezamos a pensar en qué momento este problema se me agrandó, en qué momento yo dejé pasar todo para que me encuentre tan atribulado como te puedas estar encontrando. Porque muchas veces empezamos con un problema pequeño, pero ese problema poco a poco dejamos pasar el tiempo y se va agrandando y agrandando. Y todos estos enemigos que dice David en los primeros versículos, cuando dice cómo se han multiplicado mis adversarios, si vemos, usa la palabra multiplicación. Es una palabra que muestra cómo se había engrandecido su problema. Y él dice que esos que se multiplicaron se levantaron contra él y decían que no había salvación para él. Imaginémonos cómo serían estos adversarios, estos enemigos. Pongámonos en sus pies. Yo creo que ellos decían: David está acorralado, David está solo. Solo había algunas personas que lo estaban siguiendo. Pero ellos pensarían: no, David aquí no tiene escapatoria, como dice, no hay salvación para él. Es presa fácil para nosotros. El problema es que ellos lo veían desde esa perspectiva, pero David siempre, y vemos cómo deposita su confianza en Dios. ¿Qué podemos ver o analizar en estos dos versículos? Si miramos con detenimiento, David estaba viviendo que gran parte de su ejército le dio la espalda. Su más fiel consejero, que era Aitofel, eso está en el contexto en 2 Samuel 16, vemos que Aitofel, su más fiel consejero, lo traicionó también.
había perdido hasta el momento su reinado y todo su poder como rey. Su propio pueblo estaba hablando mal de él, estaba siendo calumniado, estaba siendo vituperado. Su honor y su imagen como el rey poderoso de antaño estaba siendo afectado. Vivió en carne propia el menosprecio de las personas. Se encontraba abatido y derrotado. Y como para cerrar con broche de oro, su propio hijo lo estaba buscando para matarlo. Estos dos versículos, el 1 y el 2, están describiendo toda esta problemática y ver, si nos ponemos a pensar, ¿qué puede sentir un padre que su propia sangre, su propio hijo, se haya levantado contra él para buscarlo, para matarlo, para quitarle el trono? Era un golpe emocional muy fuerte que David estaba atravesando y viviendo. Él no podía creer lo que estaba viviendo y lo que estaban viendo sus ojos. Y tú también te puedes sentir en esta mañana de esta forma. Tal vez te sientas cansado de la vida, de que le das por un lado, por el otro, tratando de surgir, pero no pasa nada. Estás lleno de problemas, viviendo el menosprecio de las personas, ya sean tus amigos o tus familiares, o aún la persona con la que pueda estar durmiendo contigo, tu propia esposa, tu propia pareja, que puede estar terminando juzgando tus acciones, tu forma de pensar, condenándote a la derrota y al fracaso. Muchas veces la persona más cercana a nosotros puede ser la misma que nos pueda estar terminando hundiendo en nuestra vida. Tal vez no valoran lo que haces o lo que haces en tu trabajo. Tal vez estés pasando un momento muy triste en tu vida, como posiblemente lo estaba viviendo David. Tal vez te sientas temor por el futuro. Muchos pueden ser los problemas que tú puedas estar atravesando en esta mañana, en este día, en este momento. Y miremos qué fue lo que hizo primero David al ver este panorama tan contrario, tan difícil. Ya lo había dicho, el primer versículo comienza con la palabra "oh Jehová". Eso nos da a entender que lo primero que hizo David en medio de la situación que estaba atravesando fue invocar el nombre de Dios. Fue a buscar su presencia. Fue a buscar el consejo divino. En medio de tal vez pedirle consejo a sus generales o a las personas que estaban con él, primero comenzó el día con una expresión, "oh Jehová", que muestra que él buscó primero que todo el consejo divino. Y tú puedes estar viviendo también esa cantidad de problemas. Pero recuerda que antes de comenzar cada día, lo primero que tú debes hacer es buscar la presencia de Dios. Ir delante del trono de la gracia, buscando consejo. Porque en medio de eso vamos a encontrar respuesta, vamos a encontrar consuelo, vamos a encontrar fortaleza para enfrentar todas esas adversidades que nos esperan en el día. ¿Y dónde podemos ver eso? Mira el Salmo 51, versículo 6, nos dice lo siguiente: "He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría". Si vemos el versículo 6 del capítulo 51, nos dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo íntimo es donde estás tú a solas con Dios, donde tú le puedes expresar tus sentimientos, tus problemas. Él ama que tú hables con verdad. Es que en lo íntimo, donde cuando tú estás a solas con Dios, tú puedes ser quien realmente eres. Tú le puedes comentar tus problemas, tus anhelos, tus sueños, tus temores. Todo lo que hay en tu corazón, tú puedes comentárselo a Él en ese lugar íntimo. Pero vemos también que dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. O sea, que la respuesta a los problemas que se me pueden presentar en ese día o en este día,
la solución se encuentra en lo íntimo, porque Dios me da la respuesta, me da la sabiduría para yo enfrentar, me da las fuerzas para hacerle frente a todos esos problemas, me dará la paz, me dará el gozo. Y veremos que más adelante David experimentó eso gracias a esa oración que hizo de mañana. A través de David vemos que iniciando el día vamos a tener oposición. Y viéndolo desde un plano espiritual, también iniciando el día vamos a tener oposición. ¿De qué manera? No sé si te ha pasado que comenzando el día también sientes resistencia, oposición al orar, al leer la palabra. Empiezas a sentir pereza, te gana la pereza, te gana el sueño, te vence el sueño. Y eso también es una oposición para comenzar la mañana. Muchas veces le damos prioridad al tinto o al café y pasamos el día, no oramos, nos vamos a trabajar, a luchar con esos problemas. Y la oración a Dios, donde encontramos la respuesta, las fuerzas para seguir adelante, la dejamos a un lado. Y Dios no quiere eso. Y David expresa todas esas situaciones. Señor, ¿cuánto se han multiplicado, Señor? ¿Cuánto están hablando de mí? Me han vituperado, me han calumniado. Pero miremos lo que dice el versículo 3. Ahora ¿qué hizo David después de que terminó de expresar esa incapacidad, sintiéndose arrinconado, viendo que no tenía salida? Mira lo que dice el versículo 3. Mas tú, Jehová, una expresión que va en contra a la problemática que él está viviendo. Mas tú, sí, se han levantado muchos problemas, se han levantado muchos adversarios, pero tú, o más tú, Señor. Él sabía que podía descansar en la soberanía, en el poder de Dios en medio de esa situación que él estaba viviendo. Si se dejaba desanimar por lo que estaba viviendo y si se dejaba también decaer por lo que estaban viendo sus ojos, él habría perdido la confianza en Dios y por ende nunca hubiera podido recuperar el reino. Sabemos que más adelante Dios le restituiría como el rey, pero en este momento David estaba viviendo esa situación. ¿Sí? Entonces vemos que David dice, mas tú, Jehová, y él proclama dos cosas. Primero dice, eres escudo alrededor de mí. Aquí estamos viendo que David, de una forma poética, está llamando a la protección de Dios. Sí, tú eres mi Señor, pero tú eres mi escudo, tú eres el que me protege. El Señor, cuando depositamos nuestra confianza en Él, se convierte en un escudo, en una barrera que no permite que llegue nada ni nadie a invadirnos, a tocarnos, a quebrantarnos, porque Él siempre va a estar ahí. Y dice, y coloca un ejemplo, el escudo. ¿Qué es un escudo? Y para los tiempos de hoy, ¿para qué servían los escudos? Sabemos que los escudos servían como protección para las flechas, para las espadas en medio de la guerra. Y David escribe eso, tú eres escudo porque tú me proteges. Básicamente estaba apelando a la protección de Dios para su vida. ¿En qué momento perdemos esa protección de Dios? Cuando pecamos. Cuando pecamos es que perdemos esa protección de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Dios no nos puede proteger cuando nos apartamos de Él. Si pecamos contra Dios, estamos expuestos a cualquier amenaza o ataque del maligno. Entonces, vemos que la santidad, el yo guardarme para Dios, es un escudo que me permite ser inmune a los ataques del maligno. Pero tú me podrás decir, pero ¿por qué David estaba viviendo esa situación? ¿Acaso, y por qué Dios permitió eso? ¿Acaso David se encontraba en pecado? No. En este caso en particular, David estaba viviendo eso como consecuencia de un pecado pasado, que fue haberse acostado con Betsabé
y matar a Urías, su esposo. Entonces, tú me dirás, pero entonces, ¿por qué él está viviendo eso? Recordemos que muchas veces puede ser por consecuencia de un pecado que estemos viviendo, o puede ser que Dios quiera formar el carácter en nuestras vidas. Tal vez Dios nos permite pasar por desiertos, por situaciones, para que aprendamos a tener confianza en Él, para que aprendamos a creer en Él. Y es que necesitamos Jesús mismo. Es imposible que no vengan adversidades en nuestra vida y debemos estar preparados para cuando lleguen. ¿De qué forma? Confiando en Dios. Así que esto es algo que debemos estar preparándonos para cuando lleguen estos desiertos poder confiar y pasar rápidamente esas pruebas. Y por eso era que David estaba viviendo eso, era consecuencia de un pecado pasado, pero eso no le impedía que él pudiera confiar en la soberanía y en la protección de Dios. Para este momento David no estaba en pecado, pero estaba viviendo esa consecuencia de su pecado. Pero muchas veces nosotros podemos perder la esperanza cuando nos encontramos viviendo alguna consecuencia de algún pecado y creyendo que Señor no me vas a ayudar, no buscamos su presencia, porque creemos que porque pecamos no podemos ser perdonados. David fue perdonado de su pecado y por eso pudo apelar a la misericordia, a la gracia y a la protección de Dios. Lo segundo que David dice es que el Señor es su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria significa muchas cosas, son muchos atributos. Es la majestad, es el poder, es la autoridad, es la belleza, es la honra y es el esplendor. Eso es lo que representa gloria. En este caso, aquí David habla de que Dios era su gloria. Sabemos que el único que podía devolverle a David y restituirlo como rey, porque estos son todos atributos de un rey, el esplendor, la honra, el poder, la autoridad, eso es gloria. Entonces, vemos que David confiaba en que Dios era el único capaz de revertir esa situación que él estaba atravesando, devolviéndole el poder, la autoridad, la majestad como rey. Y por eso él dice, tú eres mi gloria, eres mi gloria. Lo tercero que también dice es que Dios era quien levanta su cabeza. Dice, tú eres quien levanta mi cabeza, le dice David. ¿En qué momento tú bajas la cabeza? ¿En qué momento bajamos la cabeza? Bueno, cuando somos avergonzados, cuando nos hacen sentir mal, cuando de pronto tú puedas sentir miedo. Muchas razones pueden ser las que nos hacen bajar nuestra cabeza. Es un estado de humillación y de debilidad. Y en este caso, David había sido avergonzado como rey, pero él sabía que su Señor era el único que podía devolverle esa confianza, levantarlo, restituirlo, devolverle su trono, devolverle todo el poder que representaba como rey. Y todo esto tú lo puedes estar viviendo en tu vida. El dedo señalador, las calumnias, el menosprecio. Las personas te pueden estar criticando, pero recuerda que así como Dios estuvo con David, también puede estar contigo. Dios puede levantar tu cabeza si tú confías en Él. Si tú colocas, iniciando cada mañana, a Dios de primer lugar, invocándolo, buscándolo, comentándole en ese lugar íntimo, Dios puede levantar tu cabeza. Si tú en este momento estás abatido, si estás avergonzado, recuerda que si estuvo con David, aún de que está viviendo una consecuencia de un pecado pasado, también puede hacerlo contigo. Así que ten fe que Dios puede levantarse. Dios puede levantarte, En 1 Samuel 2:8 dice que Dios levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerlo sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Aquí vemos una promesa que Dios puede sacarte
del hoyo, que puede sacarte del barro, que puede sacarte de lo más profundo a lo cual tú hayas llegado. Si tú te arrepientes, si tú pides perdón, si tú empiezas a confiar en Dios, empiezas a construir una relación íntima, personal y viva con la persona de Jesús, Él puede levantarte y restituirte y aún puede colocarte en lugares mucho mayores en el que estabas en un principio. Dios lo está diciendo en su palabra. ¿Qué hace que Dios levante mi cabeza? Ya lo hemos dicho, el versículo 4 nos tiene la respuesta y esto es, enriquece más lo que hemos venido hablando. Dice el versículo 4, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. Habíamos dicho que para que Dios nos levante yo tengo que confiar. Mira, David dice que él clamó a Dios, sí, eso ya lo viene haciendo. Pero también él expresa unas palabras, dice, y me respondió desde su monte santo, desde su presencia. Él tenía plena confianza de que Dios le había escuchado. Muchas veces entramos delante de la presencia de Dios y le decimos nuestras cosas, pero nos levantamos de orar iguales a como entramos. No pasó absolutamente nada. Esas palabras que tú dijiste a Dios simplemente fueron palabras de labios para afuera, mas no de corazón y con fe. Porque aquí lo que da poder a una oración y lo que vemos que Dios recibe en una oración es mi fe, mi confianza, que yo realmente sepa, sí, yo tengo problemas, pero voy a descansar, se lo entrego a Dios y Dios mirará cómo Él resolverá esta situación porque yo confío en Él, yo confío en su poder. Entonces, te hago una pregunta, ¿cómo estás orando? ¿Estás orando con fe? ¿O simplemente has caído en una religiosidad donde sí, vienes orando, pero tus oraciones no pasan del techo? Te estás levantando igual a como empezaste en oración. Eso no sirve. Lo que sirve es que tú deposites tu confianza en Dios. Que de pronto en el momento no pase nada, pero tal vez al transcurso del día o al transcurso de los días puede ser que venga algo que de repente cambie todo lo que tú estés viviendo. ¿Por qué? Cuando aprendemos a confiar en Dios, cuando aprendemos a depositar nuestra confianza, experimentamos lo que David experimentó en el versículo 5. Dice, yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Esa es la recompensa que todo creyente tiene cuando en la oración aprende a depositar su confianza en Dios. Muchas personas no duermen pensando en los problemas, en las deudas. Muchas personas se acuestan y no consiguen el sueño por el estrés, por los problemas ya sea familiares, sentimentales, cualquier situación que se presente. Alguna emoción fuerte también no nos permite dormir. Te hago una pregunta, ¿estás durmiendo? ¿Estás depositando tu confianza en Dios? Te dejo esa pregunta y quiero que tú mismo la contestes. Pero recuerda, aquí el Salmo nos está mostrando que si depositamos nuestra confianza, podemos descansar. Y cómo es de importante aprender a descansar en Dios. Y cómo es de importante también que nuestro cuerpo descanse. Si nosotros no descansamos, ¿cómo podemos tener fuerzas para seguir adelante el siguiente día? El descanso es importantísimo y eso es lo que el enemigo no quiere, que tú vivas, que tú descanses. ¿Por qué? Porque te hace mostrar un gigante, te hace mostrar que ese problema que tú estás viviendo es mucho más grande que tus fuerzas. Aquí estamos viendo que David, el hombre conforme al corazón de Dios, pudo estar viviendo los mismos problemas que tú estás viviendo. O podemos decir que son mucho más grandes porque es un problema nacional. Eran muchas las personas que estaban buscándolo. Entonces vemos que aún los hombres de fe, los hombres que creían en Dios, depositaban su confianza. Entonces vemos cómo David se fortalece y expresa las siguientes palabras en el versículo 6, que no temeré a 10 millares de gente. Cuando vemos el contexto,
En 2 de Samuel vemos que eran 10,000 personas que lo estaban buscando, 10,000 soldados a caballo, con lanzas, con espadas, con escudos, forrados de pies a cabeza, buscándolo por todos lados. Era un problema tremendo. A eso súmale el problema de que su propio hijo era el que estaba dirigiendo esa búsqueda. Y dice, no temeré, sin importar que se levanten 10,000, 1,000 hombres, sean los que sean, la cantidad de problemas que se levanten, no temeré. Dice que pusieren sitio contra mí, no importa si yo me veo acorralado. Dice, levántate, Señor, sálvame. Era tremenda la confianza de David. Dios mío, porque tú heriste. Aquí vamos a ver algo clave que debemos analizar también para reforzar nuestra oración de mañana. Dice, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Aquí David está recordando, porque no era la primera vez que David se encontraba siendo perseguido por un rey. Recordemos que en su juventud David fue perseguido también por el rey Saúl. Y David, en el versículo 7, está recordando todas las veces que Dios lo había levantado. Y eso es algo que también debemos hacer cuando estemos orando, recordando las victorias, la gloria pasada que Dios ha hecho en nuestras vidas. Recuerda todas esas veces que Dios te ha sacado, todas esas veces que Dios te ha levantado, y que esta no será ni la primera ni la última, pero Dios puede sacarte en medio de esta situación. Vemos cómo la oración que aprende a tener confianza en Dios tiene muchos beneficios. Y David sabía que aunque se levantaran todas esas cantidades de personas, Dios haría algo. Dios haría algo en su vida. De la misma manera, cada vez que tú tengas un problema, recuerda que la palabra nos invita a confiar y acercarnos. Primero, orar a Dios. Segundo, que creamos lo que estamos orando, porque en medio de esa fe hay poder. Entonces te empezarás a sentir más fuerte, empezarás a sentirte con ánimo para hacerle frente. Porque muchas veces Dios no es que nos lo resuelva nuestros problemas con una varita mágica, sino que nos dará las fuerzas, nos dará la sabiduría, la sagacidad, nos dará el ingenio para resolver esa situación. Entonces vemos todas las bendiciones que Dios nos da en medio de la oración. Y terminamos con el versículo 8. Dice, la salvación es del Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Los enemigos podían haber dicho que no había salvación, que todo estaba perdido. El mundo podrá decirte que este es tu final, que estás derrotado y que de esta no te levantarás. El mundo te podrá decir que no tienes escapatoria. El mundo podrá decirte que hasta aquí llegaste, pero recuerda algo, que la última palabra la tiene es Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Solo aquellos que confían en Dios por medio de la oración reciben la bendición de parte de Dios. Y eso es lo que nos muestra el versículo final. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Cuál es el pueblo de Dios? El pueblo de Dios es aquellos que han depositado su confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. Así que ya para concluir, esto es lo que nos enseña este Salmo, capítulo 3. Es una oración que si tú la analizas, la meditas más a profundidad, verás que tiene gran riqueza y que tiene las herramientas suficientes para tú enriquecer todas tus oraciones de mañana, para enfrentar cada día y cada problema que se levante. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y que tú seas enriquecido en esta mañana por su palabra. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias porque a través de la vida de David nos muestras que aún los hombres que tuvieron más intimidad contigo vivieron luchas, vivieron batallas que librar, Señor.
tal vez se sentían abrumados, tal vez se sentían con temor, pero siempre después de que ellos oraban, buscaban tu presencia, tenían nuevas fuerzas porque tú los levantabas. Y te damos gracias, Señor, porque este salmo nos da las herramientas necesarias para ser fortalecidos cada mañana, para enfrentar nuestros problemas del día, Señor. Para que al final del día podamos cumplir el propósito de nuestras vidas, hasta que llegue ese día que nos encontremos contigo y poder decirte, Señor, estamos aquí, lo dimos todo y creímos en que tú nos sostuviste. Y gracias, Señor. Te pido, Señor, que también tú fortalezcas a mis hermanos que están ahí detrás de la cámara viendo este mensaje. Que seas tú fortaleciéndolos, así como hiciste con David, que si no están durmiendo, tú puedas conciliarles el sueño, que puedan dormir en tu paz, con tu gozo, que tú con tu poder, con tu Espíritu Santo, sea fortaleciendo ese hombre interior en sus vidas, para que te den gloria. Padre, te damos gracias por esta palabra, te alabamos y te exaltamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, si te ha gustado este mensaje, dale like, comparte este mensaje y síguenos, dale me gusta, dale compartir, dale ahí en la campanita donde dice todas, para que te lleguen todas las notificaciones de todo el contenido que estamos publicando semana tras semana. No siendo más, te dejo, que el Espíritu Santo esté contigo y que puedas pasar un feliz fin de semana con toda tu familia. Hasta la próxima. Chao. Gracias por acompañarnos. Si esta palabra ha edificado tu vida y deseas apoyar nuestro ministerio, puedes hacerlo a través de tu donación y compartiendo este mensaje. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y adquieras más conocimiento de la palabra de Dios.